Emociones en equilibrio. Pues bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el lugar o en el horario que nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Esto es Emociones en Equilibrio, esto es el programa La Entrevista, y hoy tenemos un tema que a mí tengo mucha intriga y tengo muchas dudas por el concepto y como yo me he acercado a lo que voy a platicar ahorita, que es el surgimiento de los grupos cuarto y quinto paso y cómo se ha modificado a través de los tiempos. Y para ello tenemos un experto en el tema y van a ver por qué digo experto. A veces él me dice que no es experto, pero yo sigo pensando que sí es experto. Él es Roberto. Bienvenido, Roberto. ¿Gusta saludar a la audiencia? Muy buenos días. Te saludo primero a ti, mi querido Juan Carlos Martínez Armenta, director de esta importante estación, este canal de comunicación para quienes nos movemos en el mundo del desarrollo humano y de la ayuda mutua, y que se está convirtiendo en una opción de conversación inteligente. Hoy por hoy, Emociones en Equilibrio. Te saludo a ti y saludo, por supuesto, a nuestros videoescuchas. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea la latitud y la ubicación geográfica de donde nos estén escuchando. Adelante. Claro, muchas gracias. Él es Roberto Garcés, él es un sociólogo, comunicador, desarrollador humano, un incansable en proyectos, en estrategias, en unir gente que le interesa ayudar a la gente con otra gente que le interesa ayudar a la gente, y se han hecho una serie de conexiones padrísimas. ¿Y por qué lo invité a este tema? Porque curiosamente él estuvo involucrado, y van a ver por qué la historia para mí me encanta, en todo este asunto de cómo nace. Y entonces, para ello, hemos desarrollado, bueno, fíjate que la mecánica es que nos des una pequeña semblanza tuya, así breve, para que la gente que no te ha ubicado, porque los que siguen el canal lógicamente ya se dieron cuenta que ya tuvimos una entrevista contigo, quién eres, por qué haces lo que haces y por qué estás aquí hoy. Adelante, Robert, por favor. Pues muy bien, muy buenos días nuevamente, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Roberto Garcés Escalante y con esto estoy resignificando mi condición de miembro de una comunidad de ayuda mutua con metodología de cuarto y quinto paso, que en la versión tradicional debería yo decir soy Roberto G. Claro. En invocación de ese concepto ya muy antiguo, 90 años nada más, de considerar el anonimato como una premisa fundamental de la transmisión de mensaje. Sin duda esa fue una inspiración muy atinada de don William Griffith Wilson y de don Robert Holbrook Smith. Sin duda que fue atinado hace 90 años, pero en estos tiempos de comunicación, donde es importante no solamente lo que se comunica, sino quién lo comunica, a mí me parece indispensable, por lo menos para mi propia recuperación, decir quién soy, qué estoy haciendo y de dónde vengo. Y eso es precisamente lo que me invita a decir mi nombre completo, sin temor a que esto haga mella en mi propia recuperación o en la de otros. Y tengo mi conocimiento inicial en esta bendita oportunidad de programa que todo el tiempo está en cambio, hace 27 años, en el grupo Liberación, allá de la colonia Gabriel Ramos Millán, un 8, 9 y 10 de mayo de 1998. Ahí es donde hago contacto por primera vez
con una agrupación de cuarto y quinto paso. Y que como todos los que llegamos ahí, llegamos convencidos que no es nuestro lugar, que nuestro problema no era el consumo de alcohol, de cigarro, de cocaína o incluso nuestra manera de vivir. Por supuesto que yo llegué con esa convicción, tomado de la mano de mi mamá en una y tomado de mi pareja de la mano en otra. Conducido muy dócilmente, porque según yo, las que estaban mal eran ellas, y bueno, pues yo me estaba dejando llevar para no confrontarme en una situación que por supuesto ya era caótica en mi hogar. Así es como tengo contacto con la metodología de cuarto y quinto paso, siempre sorprendido porque decía yo, ¿qué es esto? Un hombre que hasta esa fecha pues había abrevado ya en varias instituciones educativas, es decir, yo como estudiante del Instituto Politécnico Nacional y como estudiante de la carrera de Sociología también en la Universidad Autónoma de Guerrero, además de muy diversos cursos y estudios en este país y en otros, y con ese bagaje intelectual, pues por supuesto que me confrontaba con esta metodología que tiene mucho de mística, que tiene mucho de esotérica, que tiene mucho de holística, y que aún el día de hoy sigue teniendo intangibles, no fácilmente alcanzables por el entendimiento básico, ordinario, como era mi caso, cargado de libros, pero ausente de conciencia. Y bueno, así es como llego yo a esa comunidad de cuarto y quinto paso. Y empiezo a caminar en esta inmensa familia de cuarto y quinto paso, escuchando frases que desde siempre me sorprendieron, como esa de soy uno más entre tantos, y que hoy con enorme... Lo entiendes perfectamente. Hago a un lado cualquier antecedente intelectual, cualquier título, cualquier... Eres un doble A más. Honorable, y mi condición que me hace sentir inmensamente feliz es que soy un servidor de un grupo, la mutua. Oye, me siento uno más, queriéndome ganar lugar por mi servicio desinteresado, altruista y sin fines de lucro. En esas estamos, mi querido Juan Carlos, al día de hoy. Pues fíjate que te agradezco porque la gente va a tener el contexto de por qué. Y ahí te va. La primera pregunta es, ¿cómo surge el movimiento cuarto y quinto paso? Y yo le añadiría algo. ¿Y en qué año? ¿Nos podías contestar eso? Fíjate que esto se presta para una enorme oportunidad científica de revisar con cuidado algo que tiene ya 25 versiones y que por supuesto ha sido distorsionado. Mis fuentes de información no son otras que el propio ingeniero Ignacio Quintana Mercado. Esas son fuentes originales. Tuve la oportunidad de caminar los últimos 13, 14 años de su vida hasta el último día con él, y con él también acompañarlo a muy diversas agrupaciones de este país y de otros. Y con esto ir escuchando cómo él mismo iba aportando elementos de vez en vez a lo que él reconocía como habían sido la primera y las primeras experiencias de cuarto y quinto paso. Y así, de esta manera, no solo cómo había sido la primera y las primeras, sino cómo se fue diseñando el modelo y la metodología. Hay varios escritos que se contradicen entre sí, y yo voy a recurrir a las herramientas que me da la ciencia. Hoy, como adictólogo profesional, pero también como sociólogo, recorriendo esa metodología que nos permiten las etnografías, y que basado en evidencia, te puedo decir que el padrino Nacho Quintana siempre mencionaba
que la primera escritura se había llevado a cabo en un llano aledaño al grupo San Gregorio, allá en Xochimilco, en la Ciudad de México. Ahí él refiere la primera experiencia de cuarto y quinto paso, al lado del viejo Sabino. No menciono su nombre completo ni hago referencia a más, porque tuve oportunidad de asistir a diversas reuniones del padrino Nacho con el padrino Sabino, y el padrino Sabino siempre se resistió a aparecer en ninguna clase de historia o de referencia. Anonimato total. Oye, ¿te recuerdas en qué año fue el primer evento? Estamos hablando del 11 y 12 de junio de 1991. Ok. Muy bien. Y derivado de esto, se realizaron ya otras experiencias. Hay quienes refieren la primera experiencia al trabajo que ya realizó en compañía de más compañeros en la Plaza Pericón, allá en Cuernavaca, un espacio que estaba en construcción y que él consiguió por sus actividades como ingeniero civil. Sin embargo, habemos también muchísimos que escuchamos de sus propios labios esta mención de las dos experiencias, refiriéndolas como eventos importantes en el proceso de construcción inicial, pero sin perder de vista que fue la experiencia del Grupo San Gregorio en Xochimilco, la primera, y la primera organizada ya, con más personas, con servicios, con esta división básica con la que ha venido evolucionando la de Plaza Pericón en Cuernavaca. Ahora, ¿por qué es importante mirar con criterio científico esto, Juan Carlos? Uh-huh. Porque el mismísimo Sigmund Freud, que es un científico de la ciencia mental, tiene distintos biógrafos. Su obra tiene distintas interpretaciones. Y a veces contrachoca, ¿no? Y habría que referir quizás a su alumno más destacado, al grandioso Carl Gustav Jung, con el que incluso tuvo discrepancias y controversias perfectamente documentadas. Uh-huh. Si eso se dio con dos científicos que tuvieron el cuidado de registrar sus conocimientos en documentos y que al día de hoy se han generado muy diversas escuelas, tanto de la escuela freudiana como de la escuela junguiana, que documentaron cada uno de sus pasos. Imagínate lo que no ha sucedido entonces con el movimiento de cuarto y quinto paso, que no fue documentado desde un principio y que ha estado sometido a toda clase de interpretaciones, pero no solo eso, a muy diversos intereses. Al día de hoy, incluso intereses mercantiles, comerciales y... de todo eso vamos a hablar hoy. Entonces, pues como todo lo humano, eso no me sorprendía a mí, ni tampoco sorprendía al padrino Nacho Quintana. Él tuvo una conciencia muy plena de esta situación y reconocía entonces la importancia de documentar esos primeros pasos, de bajarlos a un documento formal, lejos de visiones religiosas, lejos de esas atmósferas donde incluso hay agrupaciones completas donde han acomodado el cuarto y quinto paso y lo han convertido en una especie de religión, donde las bases metodológicas del cuarto y quinto paso están en los 12 pasos. Claro, de manera muy puntual está expresado el concepto que debemos tener de lo espiritual. Dios como cada quien lo conciba. Hay quienes distorsionan y dicen, no, es que Dios es Jesús. Permíteme, pero no. El padrino Nacho fue muy cuidadoso de reservar sus creencias personales y dejar espacio que los primeros alcohólicos de AA dejaron perfectamente limpio para que ahí cada quien colocara
al Dios como cada quien lo concibiera. Y entonces eso ha devenido el día de hoy en movimientos que ya no hablan incluso de recuperación, parece Absurdos. Que se están catequizando, ¿no? Donde el apadrinamiento se hace con Biblia, cuando el apadrinamiento debiera hacerse o está obligadamente a hacerse, pues con el libro azul. Entonces, tuve la oportunidad de acompañar al padrino Nacho en muy diversas experiencias, en muy diversas agrupaciones, y él apadrinaba con el libro azul. Esa era la guía. De ahí nace, ¿no? No perdamos de vista un dato que es muy importante. En su biografía, él fue ingeniero civil del Instituto Politécnico Nacional, y quienes hemos estudiado en el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, sabemos que hay una máxima, la técnica. Es decir, él era un metodólogo riguroso. Claro. Y la aplicación del cuarto y quinto paso es exactamente eso, una interpretación rigurosa de los 12 pasos de AA en este ejercicio de fin de semana. Él era escrupuloso. Tenía que haber una logística muy, muy meticulosa y muy bien cuidado. A ver, aquí tengo la primera pregunta. Me imagino que la intención de él fue abrir un espacio para realizar el cuarto y quinto paso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O había otra intención? Muy bien. ¿Cómo nace esto? De sus propias palabras, y por supuesto de esto hay testimonio en muy diversos videos y en muy diversos compartimientos. Bien, observando la llegada de personas a su grupo que, sin tener el consumo de sustancias preponderantemente alcohólicas, porque él militaba en un grupo de alcohólicos anónimos, se daba cuenta que llegaban personas que, sin consumo de sustancias, tenían los mismos severos trastornos, tanto mentales como emocionales. Y el profundo amor que él sentía por el prójimo lo empujó a trabajar con estas personas. En principio, en su grupo de alcohólicos anónimos, y derivado de eso, ser sometido a la crítica de sus compañeros y compañeras ortodoxos y cerrados, que dijeron: a ver, si no son alcohólicas o alcohólicos, aquí en este grupo no los puedes atender. Eso lo hace migrar con su trabajo de atención al otro, con trastornos mentales y emocionales parecidos a la adicción con sustancias, que en este caso eran adicciones comportamentales, trastornos emocionales, que él ya observaba, que claro, él como ingeniero. Hay que recordar que en el 91 la mayoría de la gente que llegaba a un grupo de alcohólicos anónimos era alcohólico, y pocos eran adictos, y que no conocían como adicción otras modalidades, ¿no? Y entiendo perfectamente esta parte de decir, bueno, si no eres alcohólico, no eres adicto, pues entonces no cabes aquí, y te puedes ir a un grupo de neuróticos, a un grupo de codependientes, pero todo eso estaba en pañales. Y él, por una cuestión altruista de servicio, de amor, decide migrar con ellos a otro grupo, y sin saberlo, empezar un movimiento que ha cruzado fronteras. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Hay que agregar algo, que él se daba cuenta que era indispensable profundizar en el trabajo de internamiento, de introspección y de estudio de sí mismo. Ahí es donde nace esta oportunidad de las 5 preguntas, basado, por supuesto, en la metodología de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahí es donde se empieza él a hacer los primeros apuntes, con total apego a puntos y comas de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y ahí es de donde él extrae estas preguntas elementales
para rescatar las problemáticas que generaban los trastornos mentales y emocionales de quienes habían acudido a él y a la agrupación en búsqueda de una solución. Así es como se da. Luego entonces, derivado de eso, también se dan cuenta que no era el espacio del grupo donde se iban a poder vaciar estas expresiones, que se necesitaba un espacio aislado, sin la observación de otras personas, donde los que iban a hacer este ejercicio, es un ejercicio de introspección con visión retrospectiva, es un ejercicio de autoconocimiento. Hay quienes le dicen que es una experiencia espiritual, que es un contacto con Dios. Está bien, como todo lo humano está sujeto a interpretaciones, pero él como técnico nunca perdió de vista que había que iniciar el proceso de autoconocimiento, basado a la primera etapa, es decir, a la infancia, hasta donde te alcanzara la memoria, claro, sí, para empezar a reconocer esos rasgos donde se inició el trastorno. Y si en el camino había procesos que te identificaran con alguna otra fuerza o alguna otra energía, él siempre fue muy respetuoso de eso. Yo tuve oportunidad de acompañarlo a sesiones, lo mismo hasta en espacios budistas, porque él tenía una visión muy amplia de lo que era el concepto de Dios. A ver, entonces vamos recapitulando. Él identifica una necesidad en un grupo, el grupo por sus principios, sus normativas y su reglamento interno, dice aquí no se puede hacer eso, y él decide migrar y hacerlo, y en algún momento alguien salió, se le ocurrió y le fue modificando y agregando su propio sazón y su propia interpretación de lo que tal vez empezó con algo muy altruista. Estoy tratando de entender el entorno, y se va modificando. Ahí hago abro un paréntesis para mencionar lo siguiente. En algún momento esto llegó a crecer tanto que entre los grupos 24 horas y los movimientos cuanto el quinto paso vaciaron de manera significativa los grupos tradicionales de AA, ¿ok? Y los grupos tradicionales de AA, con el estandarte de que no nos metemos en cosas ajenas, pues no nos metemos. Pero aquí quiero aclarar algo y me voy a atrever a decirlo. Estos movimientos salieron porque los líderes del movimiento AA básico normal, la primera estructura, que aquí aclaro, el primer rompimiento fue cuando se divide en sección México, y así como tú estuviste bien pegado con la persona del movimiento Cuarto y Quinto Paso, yo fui ahijado de Ponciano y de Roberto, que quienes saben fueron los que hicieron la separación en diferente etapa, y tengo también información, pero vaya, eso no es lo importante, es por qué la gente de los grupos, los padrinos de aquel entonces, no realizaban los cuarto y quinto paso de una manera eficiente para que no tuvieran que migrar a estas cosas. Y que te voy a decir una cosa, no es malo que migraran, porque AA siempre se ha ayudado de algunas otras cosas. Un ejemplo es, tienes unas broncas sexuales complicadas que se te identificaron aquí, bueno, váyase con un sexólogo, ¿no? Y aquí siga utilizando su terapia. A mí lo que me brinca es en qué momento se fue degenerando este asunto hasta hacer que mucha gente tuviera entre temor, morbo, y voy a la experiencia, ¿no? Y ay, el otro padre lo decía, y te voy a arrastrar, ¿no? Y vas a llorar conmigo, ¿no? Y hacer un tipo de performance emocional mítico que se fue deformando hasta hacerlo parecer, como dices tú, entre una cuestión religiosa o posiblemente una secta rara,
cierro paréntesis y digo, ¿y por qué nada más ha sucedido en México esto? El micrófono es tuyo. A ver, habría que separar en varios. Es que este es un tema muy amplio y de pronto, pum, te la sigues. Claro. ¿Cómo es que él entra en contacto con estas personas? Llegan como así llegan las cosas y abordan la realidad en la que estamos en nuestros grupos. Cuando no tenemos los sentidos despiertos. De ahí la importancia de reconocer que eso que recibimos como una metodología en relación a un tema, como fue el caso del alcoholismo, la importancia de seguirse preparando, la importancia de seguir documentando, incluida tu propia recuperación. Porque cuando hablamos de estudiar, parece que estamos hablando de una persona preocupada, de entender un problema para irle a solucionar el problema a alguien. No. Es entender tu propia dimensión, reconocer los propios resortes que te llevaron a tener esas conductas de trastorno, porque ya no estamos hablando de consumo de adicciones, no, de consumo de sustancias. Ese es el síntoma. Y el libro azul lo expresa de manera muy puntual. Ese es el síntoma de un mal más profundo. Y entonces, quienes tomamos en serio la recuperación y el servicio, porque esto está basado en el servicio, entonces entendemos que es importante estarse documentando, que es importante y fundamental ir revisando lo que está sucediendo en la realidad. Dejar de citar a Bill y a Bob como si nos hubiéramos quedado hace 90 años. Ahí nace precisamente esta primera confrontación, porque así lo considero yo, entre los propios miembros, quienes querían estudiar y seguir aprendiendo para mejorar su servicio, y quienes apoltronados en su silla y solamente tomando café, repetían como periquillos lo que decía el libro azul, sin ponerlo en el contexto de la actualidad. Eso es lo que motiva la creación de Cuarto y Quinto Paso. Las nuevas afecciones. Y por supuesto que cuando esto inicia, el padrino Nacho no alcanzaba a ver la dimensión en lo que se iba a convertir el movimiento. Claro. Miles de agrupaciones en este país, y hay agrupaciones de Cuarto y Quinto Paso en 16 países, incluido el que en Estados Unidos, que es donde nace la metodología de Cuarto y Quinto Paso, hoy nuestras agrupaciones de Cuarto y Quinto Paso sean inmensas, porque mientras los grupos de alcohólicos anónimos en Estados Unidos siguen trabajando en un cubículo cuadrado, nosotros tenemos que ocupar hectáreas para hacer nuestros trabajos de hacienda. Y obviamente, pues claro que hay un celo, como en todas las actividades humanas. Ahora, claro. Un punto que tocaste de manera muy importante. ¿Por qué en los grupos tradicionales se demora tanto el Cuarto y Quinto Paso? Hoy, con mis escasos 27 años de conocer el programa y un poquito menos de practicarlo, porque tardé mucho tiempo en entenderlo, es más, sigo sin entenderlo, pero hoy sí lo quiero practicar. Hoy me dejo guiar y yo soy obediente. Ahí vamos. Y en este orden de ideas, yo puedo reconocer algunos signos de por qué se demora en un grupo tradicional el Cuarto y Quinto Paso. Y quien diga que esto es crítica, lo es. Por supuesto que es crítica. Sería además, decir la verdad no es hablar mal de nadie. Estamos diciendo verdades. Sería absurdo estar en un grupo de Cuarto y Quinto Paso y no ser autocríticos si son metodologías, si son puntos basados en la autoobservación, en la severa crítica de mí mismo. Y si soy severo para criticarme a mí mismo, por supuesto que también tengo que ser severo en ver la realidad de mi entorno. Y tengo mi propia opinión, escuchada también de muchos veteranos y de veteranas del movimiento.
¿Por qué en los grupos tradicionales se demoraba el cuarto y quinto paso? Porque era una oportunidad para confrontar la realidad y entonces cuestionar a esos líderes, dueños de grupos, que nada más tomaban café y repetían el libro azul como periquitos, pero que no trascendía nada. Y entonces, por supuesto, que alguien con los ojos abiertos se convertía en un elemento peligroso. Alguien con capacidad crítica y autocrítica se convertía en un detonante negativo para ese liderazgo inmóvil y caduco. Esa es la razón de la confrontación, porque quienes nos movemos en el cuarto y quinto paso cotidiano, estamos abiertos a la crítica, estamos abiertos a la observación, somos seres que nos reconocemos en primer condición, imperfectos, pero muy dispuestos a transformar. No, además te voy a decir una cosa, creo que estos movimientos que estamos hablando, que se han tocado ahorita aquí, tanto de tu parte, de mi parte, como es la división de sección de Centroamericana con sección México, la primera, el nacimiento de los anexos y después el movimiento 24 horas y después el movimiento cuarto y quinto paso. Todo empezó con una razón y algo para progresar, ¿me explico? O sea, nadie pensó que quería hacer daño con esto. Yo creo que como no hubo un control, se fue modificando. Vaya, y vamos a hablar verdades como tú dijiste, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha hecho millonaria, dueños de grupos 24 horas que terminaron consumiendo y todo no edificó nada? ¿Y cuántos nos dimos cuenta en algún momento, porque yo también fui parte del movimiento cuarto y quinto paso, que se convertía en un negocio, ¿no? Mientras más camiones llenaran, no importa quién fuera, tráete al chamaco de 10 años que hizo un berrinche que escriba, abre un área infantil, porque cuando tú multiplicabas y se veía la cuestión económica, perdió el fin. O sea, en el camino se ha perdido un poco. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hasta el día de hoy, el movimiento, como todo lo humano, Juan Carlos, como todo lo humano, finalmente no es algo que tenga que ver estrictamente con cuarto y quinto paso. Es todo lo humano. Es una condición de trastorno, hasta yo creo genético, que para muchos, cuando llega algo a nuestra mente, a nuestras manos, cuando entramos en contacto con él, buscamos una transformación positiva. Pero ¿cuánto tiempo vivimos en una lógica de transformación negativa, que todo lo que tocábamos lo echábamos a perder? Hoy, pues imbuidos en esta bendita comunidad, en esta familia de cuarto y quinto paso, como un Rey Midas bizarro, ¿no? En lugar de tocar y hacer loro, tocabas y lo haces mierda, ¿no? Pero cuando llegamos éramos, por decirlo de la manera más decente, éramos nefastos. Ahora, en esta condición nueva de transformación, de evolución, de iluminación, de crecimiento, por supuesto que lo podemos observar con esta óptica, pero siendo objetivos, corresponde a esta forma natural en que los humanos nos comportamos. Hay ángulos positivos y hay ángulos negativos. Hay una parte del movimiento que se han edificado como escuelas de transformación humana, que se han edificado como escuelas de ayuda mutua, y otra parte, debido a liderazgos muy dañados en su mente, pero muy dañados, pues han visto esto como negocio, lo han visto como un acercamiento a clientelas, afiliaciones, andar vendiendo ahí certificados de que perteneces a una estructura, a una superestructura, a una megaestructura, y le ponen 80 nombres que no tienen como más objetivo que pastorear y confirmar el yo soy de sus líderes, que pues no tienen otra forma de confirmarse a sí mismos. Ego y soberbia. Oye, pero ahí te va. Aquí quiero aclarar algo a la audiencia que sé que le va a gustar mucho este capítulo, que es
No estamos hablando mal de nadie. Yo reconozco el movimiento Cuarto y Quinto Paso ha llevado a recuperación a mucha gente, como el movimiento de 24 horas, o sea, todos vamos a un mismo rumbo, la recuperación. Y como dices, esto es algo muy humano. El presbítero y el pastor y el que quiere hacer una secta también erran y también pecan y también se ven inmersos en las arcas abiertas del dinero, ¿no? De todo lo humano. La única intención de esto es poner en la mesa lo que hay, porque es muy interesante, y aquí quiero empezar porque ya casi se va el tiempo, y yo creo que vamos a tener que hacer un capítulo 2, porque por supuesto, porque lo que resta, no creo que te alcance el tiempo ¿y por qué? Porque creo que ya está en la mesa lo que se tenía que hablar del movimiento. ¿Qué sigue? ¿Por qué Roberto Garcés, que estuvo inmerso en este inicio y que tiene historias, evidencias, documentos, está tomando el estandarte junto con otro equipo de gente consciente, servicial, que está comprometida con el programa en tratar de dignificar, regresar a lo fundamental o tratar de unificar el movimiento Cuarto y Quinto Paso? Y la primera pregunta sería, lógicamente van a querer entrar a ese proyecto los líderes que quieran entrar, quien no va a seguir haciendo sus cosas a su manera, digámoslo. Adelante, Roberto, y platícanos del proyecto. Sí, mira, esto merece algunas puntualizaciones, Juan Carlos. Yo soy parte de un grupo de trabajo iniciado en un esfuerzo llamado Universidad de Cuarto y Quinto Paso para el Bienestar Humano. Ese nombre es un nombre diseñado por el padrino Ignacio Quintana Mercado, incluido su logotipo. Okay. Estamos aquí pendiente de la publicación de cómo nace el logotipo, cómo se diseña, quién lo diseña, nuestro compañero Arturo Pantoja, diseñador gráfico. Él trabaja con el padrino Nacho para darle forma a esta cadena de 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres. Hoy sabemos que son 6 figuras masculinas, 6 figuras femeninas, pero alguno de ellos es o gay o lesbiana, porque Dios también los hizo divinos. Y el padrino Nacho así lo concebía, ¿eh? Claro, ya son incluyentes, ¿no? Tiene esta cadena de equilibrio de 12 personas, que como uno de los mejores ingenieros, mi padrino Nacho tenía muy claro el número 12, que por cierto, pues es un número perfectamente identificado en la numerología incluida divina. En ese orden de ideas, este concepto de la Universidad 4 y 5, de la que yo soy parte, soy integrante, soy uno más en este equipo, integrado por una serie de compañeras y compañeros que iniciamos esta encomienda por instrucción, por indicación, por dirección del padrino Nacho Quintana. De todo esto hay registro, hay documentación, tanto privada entre personas como documentación en donde hay intercambio epistolar con instituciones muy importantes de este país, donde pues donde hay registro de esto. Okay. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo nosotros? Darle continuidad al interés del padrino Nacho, pero además de servidoras y servidores que se habían dado cuenta de cómo la falta de un documento que estableciera la metodología de manera puntual y una historiografía del movimiento de manera puntual había devenido en una deformación de la metodología y en una deformación de los fines, en una desviación de los objetivos para los que nació Cuarto y Quinto Paso. En ese orden de ideas, estos años, al principio con la presencia y la dirección del padrino Nacho,
y después con las directrices escritas de él, cuando ya trascendió a otro plano, hemos venido dándole secuencia a esto, que es la formalización de la metodología de cuarto y quinto paso. De hecho, seguimos trabajando en eso. Hoy estamos involucrados en un diplomado internacional con actores muy importantes que también tuvieron contacto con el padrino Nacho Quintana, como lo es el maestro Vincenzo Castelli, de la Fundación On the Road y de la Fundación Metabole de Italia, un gran científico del desarrollo humano. Con él continuamos ahora en otra dimensión de este trabajo de formalización, incluida, por supuesto, la creación, el diseño y el desarrollo del estándar de competencia de la metodología de cuarto y quinto paso para el bienestar humano. Es algo que también está en trámite. Me parece genial. Que habrá de servir para darle reconocimiento a las expertas y expertos en nuestra metodología, que no obstante de poner de pie a seres humanos con el trabajo que se hace en un grupo de cuarto y quinto paso, con el trabajo que se hace en las haciendas, no tenemos reconocimiento institucional. Es absurdo que después de 34 años de hacer las cosas como todo el humano, bien, con y mal, con errores, con aciertos, que el resumen del trabajo de 34 años de miles de agrupaciones es que muchos seres humanos estén vivos, es que muchas familias se hayan reinsertado, el que mucha gente se haya puesto de pie. Entonces, eso es algo que está ahí para la historia. Estamos también trabajando, por supuesto, haciendo una estadística en la historiografía, en la mapeografía. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo profesional, años, pero que se está construyendo con estas bases metodológicas y sobre todo con el reconocimiento de instituciones, de tal manera que dejemos de ser un grupo testimonial y hemos empezado a ser tomados en cuenta y con mucha seriedad por diversas instituciones, incluido el que nuestra metodología el día de hoy tenga registro en instituciones tan importantes como el CONACYT o como diversas instituciones universitarias de este país. Por supuesto, es un trabajo iniciado por el padrino Nacho y continuado por mí y por diversas compañeras y compañeros. El equipo que conformó, ¿no?, a lo largo de los años. Por supuesto, así es, Juan Carlos. Ok, pues mira, vamos muy bien. A mí me está gustando cómo se está desarrollando este asunto. Definitivamente vamos a hacer un episodio 2 porque los 8 minutos que quedan no creo que puedas explicarnos el proyecto completo. Entonces, ahí te va. A mí me gustaría que cerráramos este episodio con un resumen y a dónde vamos, y que nos preparemos para el episodio 2 y que conozcamos el proyecto más a detalle de todo esto que nos estás informando, esta parte del registro por parte del CONASAMA, de la certificación, de conocer sería, me imagino, a través de conocer. ¿Es correcto? Vaya, yo creo que da para otro programa, tal vez una serie de programas que estamos iniciando, como lo hizo esta persona y que tal vez pensó hacer un cuarto y quinto paso adicional y se convirtió en un movimiento, ¿no? Nosotros queríamos hacer un programa y con suerte se convierte en una serie que ya sea permanente, ¿no? Pero vaya, vamos a ponerlo en manos de Dios. A mí me gustaría que cerraras recapitulando qué pasó en esto y pues vamos a ponerle fecha para que nuestros video escuchas estén enterados de que posiblemente el segundo o el tercero se puedan hacer. Espero que podamos hacerlos entre la 1 de agosto y el tercero tal vez entre la segunda o la tercera semana. Y adelante, Robert, por favor. Bien, voy a, como tú dices, ser breve, aprovechar estos breves minutos que nos quedan y hacer el anuncio del seminario permanente de esta escuela de ayuda mutua
que son experiencias en acción. Es decir, no vamos a hacer nada distinto que no hayamos hecho durante los últimos 34 años, como esta inmensa comunidad de cuarto y quinto paso. A partir de este momento y bajo distintos medios, vamos a estar haciendo convocatorias amplias, incluyentes. Aquí cabemos todas, todos y todes. Todos aquellos, todas aquellas y todos aquellos que quieran servir de mejor manera en sus comunidades de ayuda mutua. Aunque la convocatoria la hacemos desde cuarto y quinto paso, aquí caben las 32 versiones distintas en las que ha devenido los 12 pasos. Neuróticos anónimos, drogadictos anónimos, adictos al ciberadictos, adictos al juego, adictos al sexo, adictos a la comida. En fin, todo el catálogo completo habrá de ser recibido con nuestros brazos bien abiertos. Claro. A este trabajo del seminario permanente. ¿Y qué es el seminario permanente? Es un espacio institucional creado por veteranas y veteranos y veteranes del movimiento de cuarto y quinto paso, que tiene como objetivo ser un espacio en la dimensión virtual para formar y capacitar a quienes hacemos un servicio en una agrupación, de tal manera que de manera trimestral estemos adquiriendo conocimientos que nos hagan ser mejores servidores, pero también mejores personas. Esto no solamente es un esfuerzo que estamos haciendo como comunidad cuarto y quinto paso. Al día de hoy están ya los convenios en proceso de firma con instituciones tan importantes como la Universidad de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional y otros espacios académicos de igual importancia en este y otros países. En esas estamos en estos días, mi querido Juan Carlos. Qué bueno que Emociones en Equilibrio, como un espacio, como un canal de comunicación, nos da oportunidad de dar a conocer estos importantes avances. Claro. Sí tienen un registro formal e institucional, y donde habremos irle avanzando en estas convocatorias para sumar a todas aquellas y aquellos y aquellas que quieren ser parte de un servicio y de tener esta máxima de la Universidad de 4 y 5, saber para servir. Si no sabes, difícilmente puedes servir. Hay que tener ese ánimo de aprender para poder hacer mejor nuestro servicio. Claro. Es parte del ejercicio de apadrinamiento. Y bueno, pues esto es lo que puedo comentar de manera muy breve para estar en el tiempo programado de nuestra entrevista, mi querido Juan Carlos, a nuestros queridos videoescuchas. Y bueno, estamos pendientes para la siguiente. Espero que nos videoescuchemos muy pronto para darle a este trabajo de formación y de capacitación desde el seminario permanente. Pues mira, Roberto, te agradezco mucho. A mí me gustaría puntualizar lo siguiente. Emociones en Equilibrio como un canal de difusión con el único objetivo que la gente que está teniendo problemas en sus gestiones emocionales tenga un menú amplio, variado y un conocimiento con conciencia de cada área de oportunidad para poder recuperarse. Estamos muy contentos de poder difundir este gran esfuerzo que creo que tiene los elementos sólidos, los cimientos muy profundos para poder hacer lo que estás haciendo. ¿Y por qué me gusta y el equipo nos unimos? Porque creemos que cualquier cosa que sea para progreso, la gente que lo está haciendo mal va a voltear y tal vez empiece a hacerlo bien. Por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno, el derechos humanos con los asuntos de los anexos, ha hecho que anexos normales, digamos, estén migrando a ser un centro de rehabilitación y que en el camino estoy seguro que se van a ir normalizando y que estoy seguro que este proyecto va a ayudar a todos los consejeros en adicciones, padrinos, movimientos, todas las versiones
de los modelos de autoayuda que mencionaste, que yo creo que vamos a hacer un especial de eso. Me interesó mucho, de escudriñar uno por uno, invitar a algún líder o a algún padrino o algún alguien que esté al frente. Y entonces, pues nosotros estamos para ayudar, para que la gente se informe. Si la gente le interesa capacitarse aquí, si la gente le interesa ser miembro de Al-Anon, pues que se vaya a Al-Anon. Si alguien decidió hacer clic con alguien holístico que presentamos aquí, también lo celebramos. La intención es que se empiece a hacer algo por esa incomodidad y ese silencio que atora la garganta y que me paraliza, y que como consecuencia y con mucho trabajo, me cuesta trabajo decir que no fui feliz en mucho tiempo. Entonces, con eso, bienvenido al proyecto. Vamos a avisarles en los siguientes días las fechas del segundo y del tercer capítulo de esta serie que estamos viendo y que vamos a empezar a ver qué nombre le ponemos. No sé, todo empieza a darse de una manera. Te agradezco. Quiero platicarles que físicamente nos conocemos de a metros, porque el día que tuvimos la oportunidad no nos pudimos saludar, estábamos en un evento y no queríamos interrumpir. Todo ha sido a raíz de que alguien me recomendó y Dios tiene sus caminos, y celebro que estemos haciendo algo juntos. Y todo el equipo de Emociones en Equilibrio, todo el staff, te agradecemos tu participación, y sé que va a ser muy constante. Por mi parte ha sido todo, y como me gusta decir, si este episodio no fue para ti, si no te interesó, seguro que conoces a alguien que sí le hay este asunto de los grupos y se lo puedes compartir. Si le regalas un like, si te suscribes, si tocas la campanita, si nos dices bonito, si nos dices feo, no importa. Lo que queremos es que este canal siga creciendo para ser una comunidad mayor, mayor cada día, y que sea una fuente de información para tu gestión emocional. Muchas gracias, Roberto, un abrazo. Muchas gracias a nuestros videoescuchas, y estamos en comunicación. Un abrazo también, querido Juan Carlos. Igualmente.